¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Despertar con Speedy, llenos de amor, llenos de fe, llenos de fuerza y vitalidad. Venimos a entregarles experiencias de vida, experiencias emocionales, espirituales, experiencias de relaciones interpersonales, de relaciones sociales, que siempre nos están originando dificultades, traumas, angustia, dolor, tensión, preocupación. Y sentimos que estamos solos y no estamos solos porque todos experimentamos las mismas emociones. Hoy, por ejemplo, yo traigo un tema que es el tema del perdón. Perdonar es muy importante para poder vivir bien, para poder vivir tranquilos, para poder vivir y expresar nuestra plena potencialidad. Que Dios nos dé el don del perdón. Sí, perdonar al que asesinó a mi padre, perdonar a la persona que violó a mi hija, perdonar a las personas que me humillaron, me desplazaron, me torturaron, a las personas que me hicieron sentir como una cucaracha, porque es la expresión cuando las personas se sienten humilladas. Perdonar a esos seres humanos. Sí, hay que perdonarlos, porque de lo contrario estarás llevando un peso terrible en tus espaldas. Llevarás ese peso y ese peso te originará molestias, dudas, inconformidad, insatisfacción, dolor, tristeza, depresión, ira, deseos de venganza, que no es bueno para nuestra salud. Se daña la presión arterial, tenemos problemas cardíacos, los riñones, la digestión, el sueño, todo colapsa en nuestro cuerpo. Y son emociones y sentimientos que llevamos permanentemente con nosotros. Y como si nosotros hubiéramos cometido los errores, pagamos toda la vida por errores que cometieron otras personas, por cosas que nos hicieron otras personas y nos generaron dolor. Pero tan pronto como empezamos con el odio, con el resentimiento, con la angustia, con la ansiedad, empezamos a cargar con esas emociones y a pagar como que nosotros hubiéramos sido los culpables de esos errores que cometieron otras personas, otros seres humanos. Hay personas que pueden perdonar más fácil que otras. También hay, digamos, gravedad en los hechos, gravedad en las ofensas, que producen también dolor, o más o menos, pues no tenemos el dolorómetro. Dolor es dolor, pero hay cosas que son realmente muy difíciles de perdonar, muy difíciles de olvidar. Es más, es que no se olvida, no olvidamos. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Es que usted debe perdonar, pero no puede olvidar, porque usted no es un robot, usted no es una máquina. Dios nos regaló la capacidad para pensar, Dios nos regaló la memoria para tener el pasado presente, nos regaló la creatividad para fijarnos de manera progresiva en el futuro. La imaginación nos regaló esos dos dones. Entonces es imposible olvidar cuando nos han infringido un dolor, cuando nos han hecho daño. Yo diría, por ejemplo, en el caso personal, eso estaba reflexionando antes de comenzar con esta charla, con este acompañamiento, con este cuento que les estoy contando. Estaba pensando en mí. Yo decía, bueno, ¿cómo soy yo? Entonces yo soy una persona que paso la página muy rápido. Yo no soy una persona vengativa, no soy una persona odiosa, no tengo resentimientos. Me hicieron el daño que me hicieron, o supuestamente el daño que yo creo que me hicieron, y doblo la página rapidito, la paso y sigo para adelante como si nada. Es muy posible inclusive la reconciliación conmigo, por graves que hayan sido los errores que los otros hayan cometido y por graves que hayan sido los daños que las personas me han hecho a mí. Pero ese no es el caso de todos. Hay personas que tienen mucha dificultad para perdonar. Son muy sensibles, se quedan con ese sentimiento, con esa emoción, con esa ira, y permanentemente les está pasando la película de los hechos que les causan dolor, de los hechos que los hicieron sentir tan mal porque otros, sin querer,
o queriendo, sin intención o con intención, nos hicieron a nosotros. Esa película nos pasa permanentemente y tan pronto como recordamos los hechos vienen las mismas emociones, vienen las mismas sensaciones que no me dejan avanzar, que no me dejan progresar, que no me dejan tener vida. Es una angustia muy grande, es un dolor muy grande, es un peso muy grande para llevar por el duro camino de la existencia. Entonces, perdonar es necesario, perdonar es sanar, perdonar es aliviar, perdonar es dejar de llevar esa carga encima. Ira, odio, ganas de venganza, esos sentimientos no son buenos para nosotros. Incluso podrían degenerar en problemas, pulmonares, cardíacos, de digestión, de sueño, sistema nervioso, de visión, pero también pueden dañar nuestro sistema óseo, nuestro sistema muscular, porque es que ese es un veneno que llevamos por dentro. Es un veneno que está trabajando permanentemente y cada que nosotros recordamos, ese veneno se activa, actúa en nuestro cuerpo y destruye nuestras células, incluso llevándonos hasta el cáncer, la degeneración de las células. Todo conflicto interno no resuelto que un ser humano deba vivir en soledad tiende a convertirse en un cáncer. No lo comentamos con nadie, no buscamos ayuda, no tenemos terapista, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay pastor evangélico o una persona muy inteligente que las tenemos a montones alrededor nuestro y que tenga empatía, que tenga esa empatía contigo, que tenga esa forma de ser justa, saludable, sin prevención, que pueda también ella, que ha perdonado mucho, que ha sido víctima de muchos daños, pero que ha podido perdonar y ya sabe cómo hacerlo y sabe que sí se puede. Esa persona te puede ayudar a perdonar para que alivies todas esas sensaciones desagradables que te impiden ser feliz y que te impiden avanzar. Perdonar es recordar en verano el invierno sin sentir el frío del invierno. Ojo, voy a analizar bien la frase. Perdonar es recordar en verano el invierno sin sentir el frío del invierno. Es decir, yo recuerdo el evento. Yo vi a mi esposa con otro hombre en cualquier situación. Para mí ese hecho fue muy doloroso. Entré en depresión, en angustia, me sentí menos, me bajé la autoestima, no tenía ganas de hacer nada. Y cada que recuerdo ese hecho, vuelvo y siento lo mismo. ¿Por qué? Porque no has perdonado. El día que digas, eso ya me importa un bledo, eso me importa un carajo, yo sigo para adelante. Ve, tan bobo yo, como en esa época. Yo me dedicaba al rencor, a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, a la tortura mental, a autoflagelarme, a sentirme víctima. No, es hora distinta. Ahora lo recuerdo y hasta me río. Yo digo, yo sí soy bien bobo, haber sufrido tanto por una tontería tan grande, haber sufrido tanto por una persona que no valía la pena, haber sufrido tanto por una cosa que tal vez yo me la imaginé, porque es que muchas veces las personas no nos hacen daño, sino que como tienen celos los seres humanos, sienten que cualquier contacto con otro ser humano del sexo opuesto, entonces ahí nos están engañando y empezamos con el cuento y empieza la celotipia a funcionar y el ser humano a sentirse traicionado cuando no ha pasado nada. Entonces recordamos los eventos y volvemos a sentir las emociones negativas. No, ya no. Perdonar es para no olvidar, sino para dejar de sentir esas sensaciones desagradables. No se les olvide, a mí me parece una comparación tan linda. Cuando dicen perdonar es recordar en verano el invierno sin sentir el frío del invierno. Yo me acuerdo, pero ya no siento nada. Es que hay gravedad en los hechos. Hay gravedad en las ofensas. Son mucho más dolorosos los asesinatos, las violaciones, el chisme, el veneno emocional que nos clavan cuando hacen un chisme de nuestra persona, cuando están dañando nuestra honra, nuestra imagen frente a los demás, cuando nos están haciendo quedar en ridículo, cuando nos humillan en público. Ahí queda un veneno emocional terrible, porque es posible que a uno lo maten con balas,
Pero es que la lengua es el arma de destrucción masiva más grande que hay. El arma de destrucción masiva más grande que hay. Con el poder de la lengua, un hombre en el siglo XIX mandó a la guerra a miles de hombres y mató miles de millones de personas porque convenció a unos de que los otros eran sus enemigos y había que exterminarlos, había que borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y qué tenían estas personas que asesinaron y mataron a los otros? Los torturaron, los llevaron a cámaras de gas, les infringieron unos dolores impresionantes. Un médico de nombre Joseph Mengele hacía unos experimentos y en esos experimentos cogía mellizos, cogía personas blancas, cogía personas negras y hacía experimentos dolorosos, terribles, dizque en bien de la ciencia para la humanidad, pero eso no era más que morbo, esa maldad que la gente llevaba por dentro. ¿Qué tenían esas personas para hacerle daño a los otros? Nada. Se dejaron llenar del cuento de un hombre. No fueron lo suficientemente maduros, responsables. Tenían miedo a la libertad. Entregaron sus vidas para que otro gran líder, un Mesías que apareció, les manejara la vida, les dijera qué tenían que hacer, les garantizara que iban a tener un buen futuro. No tenían que pensar, sino ejecutar. Hay que perdonar. Tenemos que perdonar. Esos delitos son gravísimos. Generan daño psicológico, daño físico, daño moral. Eso es un caos. Eso es un caos total en la vida de una persona. Poderse recuperar de una situación de esa categoría, de ese tamaño. Sin embargo, tarde que temprano, tendrás que perdonar, porque de lo contrario estás condenado a llevar esa carga de por vida, a no ser feliz, a no tener buenas relaciones, a no tener buena autoestima o a no tener autoestima, a estar enfermo, a tener unas relaciones con los demás prevenidas, a toda hora en conflicto contigo mismo y en conflicto con los demás. Por eso hay que perdonar. Y yo digo, vuelvo y repito, Dios mío, gracias que yo no soy, gracias por hacerme una persona no vengativa, no rencorosa. Tengo la empatía rápida con los demás. Y hay cosas que son humillantes, y hay cosas que son dolorosas. Y yo lo he sentido. Me han tratado de hacer ver como una persona sin valor, como una persona que no es importante, como una persona que no está haciendo absolutamente nada donde está. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está fijándose en ti, hay gente que tiene envidia, hay gente que está amargada. A la amargura, al dolor no le gusta estar solo. Entonces hay que contagiar y llevar el veneno emocional al mayor número de personas. Y yo fui víctima de eso muchas veces. Cosas como para no perdonar, para recordarlas y no perdonar. Pero uno se pone a ver cuál es el proceso de perdón y uno se da cuenta que esas personas que supuestamente te hacían el daño son personas muy faltas de amor, son personas muy inseguras, son personas que sufren mucho, que tienen grandes vacíos emocionales y entonces van a crear caos, crean el caos para poder estar como acompañadas en su dolor, en su tristeza, en su soledad y esparcen el veneno del chisme. La forma de comunicación más común que hay en la actualidad es el chisme. Yo recibo la historia y para sentirme importante le agrego un pedacito más. Y eso se va volviendo una bola de nieve hasta llegar a hacer unos chismes que pueden dañar una empresa, que pueden dañar un matrimonio, que pueden hacer entrar en guerra a un país, que pueden matar a una persona de dolor, de angustia. Y es mentiras. Lo que están diciendo es mentiras. Logran el objetivo de destruir. Ese es el objetivo. Aún así, yo miraba y yo decía, esta persona, ¿por qué me hizo eso? Y me dediqué a observar. Y podía observar que en esa persona había alguien inseguro. En esa persona había
una relación de pareja destruida o no había ninguna relación de pareja. Porque cada que uno veía a esa persona o cada que uno ve a esas personas, de unas personas agresivas, adoloridas, en una actitud permanente de enfrentarse contigo, de crear conflicto, nada les gusta, nada les parece. Entonces uno dice, la rabia no es conmigo. El dolor es un dolor que esa persona lleva por dentro. Y entonces ahí uno empatiza con ella. Uno siente compasión, que es la otra condición para poder perdonar. Uno siente como, hombre, qué pesar de esta persona. Esta persona está adolorida, está triste, está angustiada, se siente sola, está amargada. Qué pesar, qué pesar. Y siempre que a uno le hagan algo, uno debería pensar, hombre, ¿qué le pasará a esta persona que se comporta de manera tan agresiva, que me quiere hacer daño? Qué pesar, debe estar destrozada por dentro, que es lo que generalmente pasa. En los casos más graves, en los casos de asesinato, una persona mata a otra. Claro, que es mala, listo. Puede haber estado metido en malos negocios, pudo haber hecho eso por contrato, un contrato de sicariato, le pagaron, él no tenía nada contra el otro y solo porque le pagaron fue y disparó y no tuvo conciencia y mató a una persona. Eso no iba contra esa persona. Esto fue el resultado y consecuencia de la falta de amor, de la locura, de la falta de estima, de la falta de objetivos, de la desesperación interna, de la locura interna de un ser humano que acciona un gatillo. Y a esa persona después la conocemos, la vemos en la cárcel, la vemos en la situación en la que está, y muchas personas pueden perdonar a esos sicarios, a pesar de que les arrebataron los seres más especiales de su vida, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, sus líderes. A pesar de todo, los pueden perdonar, son compasivos, actúan con mucha generosidad, con mucha humildad, y saben que de por vida no pueden cargar con el peso de esa tragedia, que tienen que liberarse de esa tragedia, que no pueden seguir así porque van a enfermar y están desperdiciando la vida que pasa muy rápido para vivir en el veneno emocional. Tenemos que vivir en el amor, tenemos que producir, tenemos que crear, tenemos que ayudar, tenemos que entregarnos por completo al servicio de los demás. Personas que han perdonado, claro, muchas. Tengo un caso muy especial, una mujer que hablaba conmigo y me decía, yo no he podido perdonar a mi padre me humillaba a mí y humillaba a mi mamá, decía negras y juetantas, y estábamos en una mala condición económica y teníamos que recurrir a la mamá de este individuo. Íbamos allá, él nos encontraba allá y amenazaba a la mamá y le decía, mamá, si usted le ayuda a ese par de negras y juetantas, yo no le vuelvo a ayudar a usted. Y yo hablaba con esa persona y me decía, yo no lo puedo perdonar. Pero me puse a revisar bien todo el caso y ella sí perdonó. Lo que pasa es que no olvidó y ella cree que porque no olvidó, no ha perdonado. ¿Cómo le parece que el hombre cayó en desgracia? Se sintió enfermo, viejo, sin dinero, sin posibilidades de nada. Y volvió donde el par de viejas hijuetantas y allá lo alimentaban, allá dormía, allá comía, allá le atendían sus enfermedades. Y allá murió, y murió en unas condiciones pues murió en un accidente, pero él, mientras estuvo vivo, cualquier enfermedad la atendían. Medicina, jarabes, bebidas, cuidado, la temperatura, la comida adecuada, todo. Eso no lo hace una persona que tiene rencor, que tiene resentimiento. Eso lo hace una persona que tiene mucho amor. Al final ella me decía, yo estoy muy satisfecha porque hice lo que debía hacer. Me comporté con mucho amor con esa persona que en un momento determinado me humilló. Y yo le decía, entonces, sí lo perdonaste. Lo que pasa es que no olvidaste. Es imposible olvidar. No somos robots, no somos máquinas.
Casos de perdón, el de Isabel Cristina, una amiga que es un ángel. Le mataron un hermano en una población del norte de Antioquia. El papá lo mandó a cobrar una deuda, un señor que había sido cliente de él mucho tiempo, pero seguramente tenía problemas económicos y no le pagaba, y le estaba llevando, no que el viernes, no que el jueves, no que la otra semana, hasta que el señor le dijo al hijo: andate, cóbrame esta deuda y no te vas a devolver sin el dinero. Se fue, buscó al señor, llegó un fin de semana, un sábado. El señor estaba en la casa, no en la empresa. Lo recibió, eran amigos, lo recibió bien, conversaron. Él le dijo: es que vengo por la plata de mi papá. Y el señor le dijo: hombre, yo ya le pagué a tu papá. Lo que pasa es que yo tengo los documentos de la consignación o los recibos de consignación, los tengo en la empresa, yo no voy a abrir la empresa ahora. Y este hombre sintió que eso era un nuevo engaño y, lleno de ira, le pegó una palmada en la cara al señor. El señor, sin pensarlo dos veces, sintió el calor en su cara. Eso es muy doloroso y es muy ofensivo. Y de inmediato sacó un revólver y le metió un tiro y lo mató. ¡Qué tragedia! Una tragedia impresionante. Le toca al papá venir por su hijo, llevarlo, volverlo a traer a Medellín. Y esta compañerita mía, Isabel Cristina, empieza con una reacción de odio con esa persona que mató a su hermano, que era lo que ella amaba, un hermano bueno, un padre de familia, un hijo espectacular, un hombre que se proyectaba en la vida de una manera muy positiva y muy exitosa. Y entonces ella decía: pero ¿cómo le puede pasar esto a mi hermano? ¿Cómo pudo ese señor haber hecho esto? Lo tengo que buscar, lo tengo que encontrar para enrostrarle que no pudo haber matado a mi hermano, que lo tiene que pagar. Llena de ira, llena de rabia. Y pasaban los años y ella buscando al Señor, y lo buscaba y no lo podía encontrar. Hasta que cualquier día, después de muchos años, cuando ya ella había desarrollado muchos problemas físicos, porque es que el odio, el resentimiento, la ira generan muchos problemas. Tenía una desviación de columna, escoliosis, no sé cuántos problemas, ya casi no se podía mover, y aún así, sin poderse mover, salía a cualquier lugar del país donde le decían que supuestamente estaba el señor a buscarlo. Hasta que un día lo encontró. Llegó a una empresa donde le dijeron que ahí trabajaba. Ella lo llamó, lo mandó llamar y dijo su nombre, y el señor bajó muy prevenido, porque él decía: esa es la hermana del hombre que yo maté. Y ella iba dispuesta a descargar toda su ira y toda su rabia. Y resulta que cuando el señor apareció en la puerta, ella lo vio, como que tuvo una fotografía de todo el dolor que ese hombre había experimentado después de haber matado a su hermano. Lo vio un hombre deshecho, un hombre triste, un hombre envejecido, un hombre pobre, un hombre solitario, un hombre deprimido, y ella dice que la invadió una sensación de compasión impresionante, un milagro de perdón que ella nunca se imaginó que le iba a pasar. Y ella se tiró de rodillas, y él se tiró de rodillas, y él le dijo: desde que yo maté a tu hermano, no tengo vida. Desde ese día yo perdí mi vida. Perdóname. Y ella le decía, bañada en lágrimas: yo te perdono. Y decía que tenía una sensación, que experimentaba una sensación en el cuerpo de alivio, como que una luz blanca ingresara por todo su cuerpo y la sanara y le sacara toda esa basura emocional que llevaba encima. Y entonces lo abrazó y le dijo: yo te perdono. Y el señor lloraba y ella lloraba. Terminó el hecho, terminó el evento, ella se separó de él, jamás se volvieron a encontrar. Pero ella dice que después de eso le quedó la sensación de que el abrazo de perdón había sido corto y quería volverlo a encontrar y no lo pudo volver a encontrar. Ella decía: tuve que haberlo abrazado más para devolverlo a la vida, para que él sintiera que de verdad yo lo había perdonado. Perdonar sana, perdonar mejora la circulación, perdonar mejora el sueño, perdonar mejora la hipertensión arterial. Perdonar es lo más sano que puede pasar en la vida de un ser humano. No vivamos del odio, no vivamos del resentimiento, no pensemos en la venganza, eso nos hace daño. Si hay paz en tu interior, por lo menos ya hay un sitio en el mundo en el que vale la pena vivir. Si les gustó este video, entonces le dan like y le dan clic a la campanita para que se suscriban a mi canal. Trabajo hecho con amor, con pasión, con solidaridad, con empatía, con ganas de vivir, con ganas de amar.
Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar conmigo.